Hola y bienvenidos a tu podcast favorito, donde viajaremos a través de la historia del género fantástico, pasando por las grandes obras y vidas de los autores del mismo. Hoy, como todos los días, reseñaremos las obras más icónicas e importantes de la literatura, el cine y la televisión fantástica. Acompáñanos en esta gran aventura. Conoceremos todos los rincones de este fantástico mundo. Conduciremos naves espaciales hasta los confines más desconocidos. Montaremos peligrosos dragones, lucharemos con horrorosas criaturas, veremos lo que hay más allá de nuestra mente, más allá del fondo del océano y del espacio exterior. Bienvenidos a Reseñas Fantásticas y Dónde Oírlas. Buenas noches a todos los oyentes. Hoy, viernes 13, justo es propicio para hablar del tema que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Andrés Fernández y les quiero presentar a mi amigo de aventuras. Su nombre es Rogelio S. Castillo. Hola Rogelio, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola Andrés, excelente, ¿y tú? Bien, bien, disfrutando de la noche tenebrosa que vamos a tener hoy. Viernes 13 precisamente. Bueno, estamos grabando este podcast en viernes 13, no sé cuándo lo vayamos a subir, pero que se sepa que es viernes 13. Mientras no aparezca Jason en el podcast, todo bien. Ojalá para una pequeña entrevista. Quizás una entrevista sea muy corta. Sería tipo... ¿Arma favorita? Machete. Arma favorita. Yo lo pondría a picar. Sin a cocinar. máscara. Lo pondría a cocinar con... Ay, feito. Como Deadpool. Bueno, en este segundo programa decidimos adentrarnos en uno de los géneros más prolíferos de la fantasía. Estamos hablando del terror. Rogelio, ¿a vos te gusta, no sé, Stephen King o Lovecraft? No sé, ¿has visto alguna película, leído algún libro de ellos? Sí, la verdad es que sí. De hecho, debo decir que es un género que yo personalmente disfruto muchísimo, ¿no? Podría decirse que pues es uno de mis géneros favoritos, el terror. Entonces, yo personalmente, y hablando de Viernes 13, soy un fanático empedernido de los slashers. Es un tema que, bueno, bastante adelantado a lo que vamos a hablar en este podcast, pero pues está bastante relacionado, ¿no? Sí, totalmente. Y, por ejemplo, de Stephen King, no sé si habrás visto alguna de las tantas películas que está sacando estos últimos años. También realmente él tiene un problema que es que siempre el final siempre es criticado porque no sabe cómo dar cierre a sus obras, ¿no? Sí. Sí, bueno. No, de hecho, pues casi Stephen King es el escritor preferido de las productoras. Casi, incluso creo que hay dos películas que son consideradas de las mejores películas de la historia del cine. Una de ellas no es de terror, pero es de Stephen King, que vendría siendo Shawshank Redemption. Pues ya, hablando del terror, pues la obra clásica, It, pero bueno, hay muchísimos títulos, ¿no? Que vendría siendo El Resplandor, tanto en libro, la película, vaya... Es buenísima esa. No le gustó mucho al escritor, ¿verdad? Es buenísima, El Resplandor es genial, tanto la película de Kubrick como, bueno, la novela. Sí. Yo la he leído, muy diferente igual, la novela a la película. Tienen aspectos muy diferentes y creo que por eso es que ambas me gustan bastante, el hecho de que al ser diferentes y tener enfoques relativamente diferentes, pues se disfrutan de acuerdo al formato en el que están dedicados, ¿no? Lástima que a King no le gustó, pero la verdad es que una obra maestra de Kubrick. Un dato curioso de King cuando filma It, ¿no? Es que él aparece, ¿no? Hace un cameo, como lo venía haciendo
en este caso el hombre este de Marvel, ¿no? Y bueno, y él hace un cameo tomando un mate de San Lorenzo. No sé si... de esta última versión, ¿verdad? En la segunda. Sí, en la segunda película, sí, aparece en la casa de empeños, en donde está la Ayu Silver, ¿no? Del protagonista, que él quiere recuperar. Y aparece tomando un mate de... Es algo muy gracioso porque aquí en Argentina se toma mucho mate. Es una bebida típica de aquí, ¿no? Muy típica. Sí. Mate asado y eso. Alta referencia, ¿no? Porque pues precisamente el director pues es Andy Muschietti, claro, argentino. Supongo que hincha de San Lorenzo. Olvidémonos de Maradona, ahorita en Argentina es Andy Muschietti. Claro, sí, totalmente. En lo que es terror, sí. Y ahora creo que va a sacar otras películas también Andy Muschietti, así están varios proyectos a escala internacional. Yo lo sigo en Instagram. Genial, la verdad. Y la verdad es que yo lo vi en la Comic Con. En la Comic Con cuando se hacía la Comic Con, ahora con la pandemia. Y en cuanto a novelas, no sé qué es lo que te gusta leer de terror. Yo tengo dos recomendaciones, si las puedo hacer, no sé si tú me dejas saber. Quería recomendar, es una antología de cuentos cortos, que bueno, es la antología Horror, ¿no? Es de editorial Martínez Roca. Bueno, es una recopilación de varios relatos de terror de los grandes maestros del terror. Es excelente. Uno de los libros la recopilación la realiza Stephen King. En otro lo realiza Grant se llama de apellido. Es un genio del terror, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero Grant, así que es un genio también. Como historia recomiendo, todo lo que sea Ramsey Campbell, ese tipo de terror así, ¿no? Los libros de sangre de Clive Barker. Bueno, y hay un montón de escritores de terror. H.P. Lovecraft con su horror cósmico, que seguramente veremos en la segunda parte de esta especie como de monográfico, ¿no? Que estamos llevando adelante con vos, Rogelio. Así que... Sí, de hecho, evidentemente lo vamos a tomar en algún capítulo. Sí, es indispensable. En el terror, claro. Lovecraft es el máximo exponente de lo que es hasta dónde puede llegar el terror, ¿no? El límite. ¿Y a vos qué escuchás? ¿Qué escuchás? ¿Qué lees? Perdón. Me pasa por escuchar podcast eso. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer de terror? Pues mira, a mí me gustan mucho clásicos. También he leído algunas un poquito más contemporáneas. Hay una saga de libros que se llama Asylum. No la he leído completa. Tengo un amigo que es bastante fanático de esa saga, pero el concepto está muy bueno. De clásicos, yo soy un fanático de la novela de William Blatty, que vendría siendo El Exorcista. Para mí es fantástica. En cuanto a... Hay cuentos, un cuento corto que me fascina mucho, lo escribió Julio Verne, se llama Fritz Flag. Me gusta muchísimo. Y bueno, de ya literatura clásica, por excelencia, para mí vendría siendo, incluso hablaremos de estos títulos hoy, Frankenstein, de Mary Shelley, que más de terror, es un poquito más de ciencia ficción, pero enfocándolo al terror por todo este concepto del monstruo y que generó prácticamente todo un ícono en la cultura popular, ¿no? Pues en cuanto al género vampiresco, pues está obviamente el Conde Drácula, el libro de Drácula de Bram Stoker, que también hablaremos de ese título el día de hoy. Entonces, no sé si quieras que comencemos a hablar un poco de estos, pues, de los inicios, ya que estamos hablando de los inicios de la fantasía, ahora adentrándonos en el género del terror, hablemos un poco de estos títulos, un poquito más clásicos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver la historia de lo que es el terror.
Si hablamos de terror, este género se define como la ficción que pretende generar miedo en el espectador, ¿no? El terror. Ya sea, bueno, en el cine o en la literatura, el terror nace de este folclore, de tradiciones religiosas, ¿no? Con el tema del otro mundo. Bueno, lo que buscaban explicar es que qué es lo que había más allá de la muerte, ¿no? Ellos buscaban tratar de explicar, es como empezamos hablando el otro día en el primer programa. Trataban de explicar los sucesos inexplicables, ¿no? Mediante historias, mediante la fantasía, mediante el mito y la leyenda. Así que en este caso, bueno, se trata de explicar, en un principio se trata de explicar qué sucede luego de la muerte, ¿no? Bueno, a través de los cuentacuentos o cuentistas que pretendían transmitir historias en forma oral, ¿no? No tenían muchas maneras de poder escribirlos hasta más adentrado lo que es, digamos, el año cero, ¿no? 400 años antes de Cristo también había una escritura, pero eran papiros y bueno, y así. Así que de eso todavía no digamos, se conservan algunas cosas, pero digamos el terror llega de lo que es... se hablaba mucho de la resurrección, pero bueno, ahora más adelante lo vamos a ver. Bueno, así surgen las primeras historias de fantasmas, ¿no? Mediante estos cuentacuentos. En estas historias habían fantasmas, brujas, vampiros y hombres lobos. Generalmente se confunde el horror, eso te iba a explicar, que se confunde el horror con el terror, ¿no? Y bueno, y también aparece un nuevo... de hecho, el horror, de hecho, se caracteriza por la intervención de criaturas o monstruos, ¿no? Pues que transgrede las normas de lo posible dentro de la historia. A diferencia del horror, en el terror no hay criaturas ni monstruos, sino que es un hombre, un humano, el responsable de los hechos que aterrorizan al protagonista. En cuanto a la repulsión, Stephen King, que ya hablamos de él, pues la define como el próximo nivel que le sigue al horror, en donde aparecen elementos que generan asco, repugnancia o náuseas en el protagonista dentro de la historia y, evidentemente, en el lector. En palabras de H.P. Lovecraft, el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Sí, totalmente, Lovecraft. Yo voy a tratar de hacer una breve reseña de la historia del terror. Bueno, uno de los antecedentes de la historia del terror, ¿no? Lo podemos encontrar en lo que es la Grecia moderna. Una de las primeras historias fantasiosas sobre muerte y sobre hombres que murieron y revivieron fueron escritas por el poeta Hesíodo, quien escribió la historia de Prometeo. Fue Prometeo quien quiso robar los dones divinos y buscar la inmortalidad. Más adelante hay otro ejemplo que está dado por una historia de un tal Eurípides, ¿no? Quien escribió obras basadas en la figura de Hipólito, el cual fue revivido y traído de regreso de la muerte por un tal Asclepio o Esculapio. Varios siglos después, la autora Mary Shelley se inspiró en Hipólito y Asclepio para su famoso Frankenstein o el moderno Prometeo, que es el relato que marca el inicio de lo que es la ciencia ficción. A la vez también conjuga varios géneros, ¿no? Y es considerado hoy en día como uno de los relatos que marca la protociencia ficción. Así que es de una importancia bastante marcada. Luego, en Atenas, en el siglo I después de Cristo, el historiador y filósofo griego Plutarco escribe sobre un espíritu llamado Daimon, que vuelve de la muerte y asusta al dueño de la casa, que se había mudado hace poco, que se llama Atenodoro. Esta casa está situada en Atenas. Finalmente, luego de tener un percance Atenodoro, el magistrado decide registrar la casa y encuentra que en el patio de la misma hay una fosa que no está marcada. Así que ese podría ser uno de los inicios de lo que es el relato de terror fantasmal, ¿no? Así que una de las primeras apariciones de un fantasma. Luego nos vamos un poco más adelante, lo que es Francia, durante la Edad Media. Una autora llamada María de Francia, valga la redundancia, escribió un poema corto titulado Lobo, que era una especie de relato que iba en una compilación, ¿no? de su época. Este relato describe, ¿no? En un breve texto
la primera aparición de este hombre lobo. No sé si quieres seguir nombrando alguna parte de la historia, Rogelio. Sí, de hecho, durante el siglo XV también pues nace la figura de Drácula, ¿no? Basado en el conde de Valaquia, Vladimir Tepes. En ese entonces existían varios folletos alemanes que retrataban historias de las guerras. En uno de ellos aparece el crimen de la asesina Elizabeth Bathory, la cual es llamada la vampiresa por sus extraños asesinatos y crueldad humana. Drácula es un clásico de la novela de terror, quizá el clásico por excelencia de este género. En la obra de Bram Stoker, la figura del vampiro, inspirada en una creencia popular, encontró su forma perfecta. El autor incorpora elementos de antiguas leyendas y tradiciones orales en una novela gótica fascinante. Con gran habilidad coloca al vampiro de tiempos aparentemente pasados en la época moderna, ¿no? En el umbral del siglo XX, en una época caracterizada por el progreso científico y técnico. Stoker evoca el mal misterioso, sobrenatural e inexplicable. Y si bien lo hace bajo el formato del romanticismo, como un montaje de diarios y cartas, aún hoy la lectura del libro pues, nos deja sin aliento, ¿no? La revelación gradual de los muertos vivientes se escenifica de manera tan emocionante como su cerco. Drácula es una especie de texto original a través del cual pudo empezar la marcha triunfal del vampiro hacia el cine y la cultura popular. El hecho de que Stoker ayuda discreta pero manifestantemente a las diversas posibilidades de interpretar el mito del vampiro, entre otras la social y la erótica, contribuye más a la fascinación de la leyenda. Creo que hablar algo de la historia de esta novela puede llegar a sobrar, ¿vale? Todos más o menos conocemos la historia de este chupasangre, pero para aquellos que la desconozcan, pues les voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? La historia habla de Jonathan Harker, quien es un recientemente recibido abogado que tendrá que realizar negocios con un hombre en un lugar muy apartado de Europa del Este. Allí, en su ostentoso castillo, conocerá a su cliente, el conde Drácula, un hombre raro que casi exclusivamente se deja ver de noche y que tiene algunos comportamientos muy raros. En ese lugar, Jonathan descubrirá los planes de este hombre. Llegará a Inglaterra para iniciar un reinado de terror, ¿no? Sin embargo, poco logrará hacer el abogado y el vampiro llegará a Inglaterra para hacer de las suyas. Ok, hay varios puntos que me gustaría tomar en cuenta sobre esta obra. Punto número 1, el auge de las novelas de terror en la Inglaterra victoriana puede interpretarse como una reacción de la desilusión de la época provocada por la Ilustración. En Drácula, Stoker presenta el motivo ancestral de los muertos vivientes en una sociedad moderna donde la ciencia parece haberse impuesto frente a la superstición. Esto ofrece una indirecta ironía contra el racionalismo. De repente, los defensores del progreso parecen ingenuos porque no dejan que nada vaya más allá de su positivismo. Y como punto número 2, me gustaría decir que a pesar de su protagonista sobrenatural, Drácula es un elogio a la razón. ¿Okay? El grupo de 6 en torno al especialista en vampiros Van Helsing logra avanzar en su búsqueda del conde principalmente mediante una planificación detallada y un minucioso análisis de la situación. Incluso los contratiempos apoyan esta tesis, se deben sobre todo a lagunas arbitrarias dentro del análisis razonable, ¿no? Como otro punto, la novela de Stoker describe una imagen ambivalente de las mujeres. Mina Harker, que al principio se presenta como una novia cariñosa y una esposa fiel, evoluciona en una personalidad fuerte que no solo se ocupa de la tecnología moderna, sino que también posee una mente especialmente sistemática, ¿no? No obstante, sus colegas masculinos le excluyen en repetidas ocasiones. Stoker muestra las consecuencias fatales de esa inclusión, pero al mismo tiempo se mantiene dentro del marco del modelo tradicional. Otro punto es que el componente sexual del vampirismo también se traga de manera ambigua. Stoker describe muy sugerentemente
el poder seductor de las mujeres vampiro. No solo el joven Jonathan Harker, sino también el viejo Van Helsing, ¿no? Están a punto de sucumbir a la tentación. Finalmente, huyen o matan a lo que los excita. Por consiguiente, el vampirismo también se puede interpretar como un símbolo de la lujuria reprimida dentro de la sociedad victoriana. Otro punto es que el modelo vampírico, según el cual una fuerza maligna le roba la sangre al ser humano, ha llevado a interpretaciones políticas racistas y psicológicas. Drácula puede personificar tanto al extranjero en general como el principio capitalista y demás. Las numerosas interpretaciones definen el carácter universal del modelo del personaje literario de esto. Drácula es una novela vampírica por antonomasia. Es la novela vampírica por antonomasia. En ella se concitan los grandes ejes temáticos del subgénero, ¿no? La lucha entre el bien y el mal, la sexualidad del vampiro con una estética victoriana y un despliegue estilístico abrumador. Todo ello la convierte en un clásico incontestable e imperecedero. Drácula es posiblemente uno de los personajes con mayor impacto y también con mayor influencia en la cultura popular. O sea, puede que no sepa la historia del Conde Drácula, pero has escuchado del Conde Drácula. Y solo por eso les recomiendo que lean esta novela. Es imperdible. Aunque debo decir que puede que la novela no sea para todos, porque puede ser lenta en momentos, pero creo que la narrativa es contada desde un formato que hace a la historia mucho más interesante e intrigante, ¿no? Ya que es contada desde cartas, entradas de diarios y cosas similares. Además de que te deja ver la historia desde diferentes puntos de vista y después da tiempo a la reflexión por parte de los personajes. Otra cosa que es importante de notar es que la historia fue escrita a finales de 1800, por lo que la novela fue, obviamente, cosas que actualmente se consideran un tanto sexistas, porque hay roles de género, como cuáles son las cosas que le corresponden hacer a una mujer y viceversa, ¿no? Y arquetipos relacionados a lo mismo. Aunque en lo personal, creo que la novela tiene una mejor representación de la mujer que muchas novelas de la época, la verdad, en las que a veces las mujeres no tienen roles de importancia ni nada. Pero al final, esta es una novela de su época en muchas cuestiones, pero no siento que sean del tipo de cosas que puedes culpar o considerar negativas en una novela como esta. O sea, no podemos juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. También, obviamente, la mitología de la novela es un punto fuerte, pero algo que me llamó bastante la atención fueron los aspectos médicos y científicos, especialmente porque te da un vistazo de cómo funcionaban las cosas antes, ¿no? Lo último que quiero tocar es que creo que algo que puede decepcionar un poco es que, aunque la novela tiene sus momentos de acción, hay muchas que para las audiencias actuales se les podría hacer un tanto lentas o que podrían tener más, ¿no? En Drácula todo esto se maneja de una manera muy metódica y bien pensada, lo que no siempre se traduce como escenas de mucha acción. Aunque son cosas que tienen sentido y lógica debido a quienes son los personajes, pero puede que no sea lo que muchos esperan, ¿no? Para concluir, Drácula es de esas novelas que debes leer, aunque sea una vez en tu vida. Sí, es tal cual como decís. Y yo todavía no la he leído, así que la tengo pendiente, igual que otras muchas más. Lo que estás contando de Drácula, sobre lo que no tiene mucha acción, claro, es cuando se lo lleva a la gran pantalla. Muchas veces hay muchas diferencias entre lo que es la literatura y la pantalla, ¿no? La palabra escrita y, digamos, Exacto. y lo visual. Así que sí, todas esas diferencias que por ahí no suenen, no den mucho de qué hablar en la pantalla, por ahí sí lo dan de qué hablar en el libro. Depende de todo cómo esté llevado a cabo, ¿no? La realización de esa obra en ese medio, porque son diferentes medios. Quisiera, no sé, seguir un poco lo que es la línea de la historia del terror.
quería hablar que, bueno, ya en el siglo XIX, el famoso escritor irlandés de cuentos de terror, Sheridan Le Fanu, escribe su relato Ajá. Carmilla, que es la Carmilla. antecesora, es, digamos, la influencia para Bram Stoker. Esta Exacto. Carmilla está basada en la figura de una tal Elizabeth Bathory, que era una asesina. También era conocida indirecta el hermano batallaba con Vlad Tepes. Así que eso también es un dato que encontré. Así que bueno, yo les voy a contar un poco de lo que es la historia de Carmilla, por si algunos no lo leyeron. Mm, no presentó la revolución que presentó Bram Stoker con Drácula, porque en el caso de Bram Stoker fue una revolución. En el caso de Carmilla fue la creación vista de lo que puede llegar a ser un vampiro, con todas sus transformaciones en humo, en murciélago. Así que bueno, nada. Esta historia lo que tiene es que resultó muy gráfica para la época. Hoy en día también, ya que retrata un poco lo que es la figura de miedo, ¿no? De terror a esa criatura que chupa sangre, ¿no? Y que aparece por las noches y se oculta en las sombras. Así que he aquí un breve resumen de la obra de Sheridan Le Fanu. En esta obra corta, esta novela corta, la protagonista Laura vive con su padre en el castillo de Astiria. Su padre invita a un amigo, el general Spildorf, el cual sufre un accidente en el viaje. La carta enviada por este general es ambigua y relata de manera poco definida la extraña muerte de la sobrina del general. Al mismo tiempo, una extraña chica de la edad de Laura llega al castillo. Al poco tiempo, esta niña, de nombre Carmilla, entabla una relación de amistad con Laura. La madre de Carmilla debe retirarse de aquel lugar por extraños motivos, que nunca dejan claro, y bueno, y deja a cargo del dueño del castillo a su hija Carmilla, ¿no? Carmilla empieza a tener una relación con Laura y bueno, y reacciona muy extraño. Su humor es cambiante y da ratos agresivos. Carmilla intenta seducir a Laura. Esta la rechaza porque para la época imagínense que era algo muy extraño su inclinación lésbica, ¿no? Carmilla, bueno, al pasar los días, Carmilla rechaza rezar, duerme demasiado durante el día y presenta una muy inusual actividad nocturna. Un día llega al castillo un cargamento de pinturas antiguas, en las cuales Carmilla encuentra el retrato de su antecesora, la condesa de Karnstein, Mircala, la cual es extrañamente idéntica a Carmilla. A las pocas noches, Laura comienza a tener pesadillas acerca de una bestia que entra en su cuarto y muerde su pecho. Esta criatura se le presenta físicamente en su cuarto en la forma de una extraña mujer. A medida que ésta avanza hacia su cama, Laura siente una parálisis que no deja control ninguno sobre sus brazos y piernas. Una luz revela la identidad de la joven misteriosa, que es Carmilla, con su rostro grotesco y su vestido manchado de sangre. A los pocos días, Laura enferma. Entonces su padre decide realizar un viaje para visitar a su amigo Spildorf. Este, al llegar a su estancia, les cuenta lo que había pasado con su hija. Su hija Berta, durante un baile que se había sucedido en su castillo, había conocido a Milarca, una joven con la cual entablaría una amistad. La madre de Milarca convence al general de dejar a su hija con ellos unos días. A los pocos días, Berta cae enferma. Tras consultar con un doctor sacerdote, este les dice que fue obra de un vampiro. Así que el general decide esconderse en la habitación de Berta y atacar a la figura cuando aparece. Esta extraña figura toma la forma de Milarca y huye a través de la puerta sin sufrir daños. Berta muere inmediatamente después. Al llegar a Karnstein, el general descubre la tumba de Mircala, y luego aparece Mircala e intenta matarlos. Finalmente Mircala revela que ella es Carmilla. El descendiente del asesina vampiros se une al grupo, que es también una contraparte, sería una antecesora a lo que es Van Helsing, ¿no? Al encontrar la tumba de Mircala, la queman y le clavan una estaca en el corazón a esta vampiresa. De esta forma dan muerte a esta vampira
y luego queman su cuerpo y lo arrojan al mar. Así, digamos, le dan fin a lo que es a Carmila, ¿no? Supuestamente la terminan matando con la estaca, bueno, y con fuego, ¿no? Un dato curioso es que nunca se supo qué sucedió con la madre de Carmila. Ese es uno de los datos más curiosos de la novela. Digamos, la novela no está, no es, tiene una forma básica, digamos, de escritura. No ahonda mucho en las descripciones, pero las pocas que hace, las hace de forma muy original. Y bastante En el relato, adelantado para su... sí, sí, totalmente. Nadie había pensado un monstruo, digamos, de esta magnitud, ¿no? Que se convierta en humo, que se esconda y que chupe sangre. Es algo impensado para la y época. aparte los temas que abarca también la obra, el tema lésbico y lo grotesco, ¿no? Bastante adelantado. Bueno, como tú lo mencionas, pues es uno de los grandes motivos por los cuales no tuvo tanta injerencia, ¿no?, en la cultura. Sí, sí, no, quedó como muy relegado este relato a lo que es el origen del vampiro, nada más que eso. Pero literariamente el vampiro, como decías vos, por antonomasia, es la obra de Drácula. Pero bueno, Sí, exacto. siempre hay que recordar el antecedente también. No podemos obviar el hecho de que Bram Stoker se basó en Carmila. Sí, sí, es verdad. Así que no sé si quieres que vayamos un poco más adelante. Esto es lo que es el terror más clásico, ¿no? Vampiros, hombres lobos. No sé si quieres hablar un poco de Frankenstein. Sí, hace rato mencionaba a Frankenstein como parte del género de terror, pero que a su vez pues también pertenece al género de ciencia ficción, ¿no? Que ya más adelante en los siguientes capítulos iremos abarcando, ¿no? Entonces me gustaría pues hablar un poco de Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿verdad? Pues es una novela gótica escrita por la británica Mary Shelley. Cuando apenas, fíjate, esto me encanta, es un dato que la verdad yo no lo sabía cuando lo investigué. Me pareció cuanto menos interesante el hecho de que escribió Frankenstein cuando apenas contaba con 19 años. Sí, sí. Quisiera decir algo a favor de Mary Shelley. Dale. Mary Shelley, el esposo de Mary Shelley era Percival Shelley, que es un poeta inglés, ¿no? Que él formaba parte de un círculo de poetas ingleses en los cuales estaba Lord Byron, los grandes poetas ingleses, Tennyson, son de distintas épocas, pero formaban parte del mismo círculo. Este círculo literario se formaba, ¿no? Y también se retroalimentaban un escritor del otro. Por eso también Mary Shelley logró crear este monstruo, ¿no? Con tanta importancia, porque bueno, estaba rodeado de grandes escritores también. Tenía buenas referencias, claro. Exactamente. Sí, sí. Igual es raro porque ella era mujer. Es algo muy, muy mal visto en la época y es una transgresora en su época escribiendo esto. En todo sentido. Completamente. Y pues bueno, la historia de Frankenstein fue publicada en enero de 1818, 2 años más tarde de su realización, precisamente, convirtiéndose en la primera obra de ciencia ficción y terror en una pieza clásica de la literatura universal. Gracias a su originalidad y gran calidad, la novela de Shelley ha sido adaptada al teatro, al cine, a la televisión, por lo que su monstruo ha ganado una fama equiparable a la de Drácula, que lo mencionábamos hace rato. Su primera adaptación en el teatro fue en 1823, mientras que su primera aparición en la pantalla grande ocurriría en el año de 1910. El libro cuenta la historia del doctor Víctor Frankenstein, un estudiante de medicina quien, tras obsesionarse con la idea de sortear la muerte, se convierte en el creador de un espantoso monstruo. A partir de tal hecho, la vida del joven no vuelve a ser tranquila ni feliz, pues se ve envuelta en una serie de desdichados sucesos que lo conducen al borde de la locura. Debido a que a sus muchas adaptaciones, el relato original de Shelley ha sido ampliamente distorsionado, ¿no?
a partir de lo cual se ha generado una especie de, pues, de caricatura, en la que un científico loco junto a su asistente jorobado crean a un monstruo torpe y carente de inteligencia, ¿no? Sin embargo, no puede haber algo más alejado de la magnífica obra original de la autora. Yo conocí el personaje antes de leer la obra de Shelley. Entonces, en el momento en que yo la leí, me pareció como algo completamente diferente a lo que yo conocía, ¿no? Precisamente a este monstruo torpe y al científico loco. Pero la obra es mucho más que eso. Sí, es verdad eso. Se suele hacer una parodia siempre de las obras, porque era la manera era la parodia, la típica parodia que hoy la ves en videos, antes hacía en las novelas, ¿no? Se agarraba una persona, el mismo Papá Noel, el mismo Santa Claus es una parodia, ¿no? La persona gorda que lleva rivales es una parodia de una historia de Washington Irving. Así que, datazo también, es un buen dato. Se lo hacía verde en su época y bueno, nada, quedó gordo con la panza y rojo por la campaña de publicidad de Coca-Cola. Es verdad. Sí. Lo que hace la publicidad. Ahora crea cultura la publicidad. Exacto. Bueno, pero bueno, regresando al tema de Frankenstein. Sí. Bueno, sí, como mencionábamos, ¿no? Se ha convertido completamente en una caricatura que está completamente alejada de la magnífica obra de la autora británica, pues en la que se ven desplegados, número uno, un gran dominio de un estilo, amplio conocimiento sobre la literatura romántica y una vasta cultura y un fino sentido filosófico que le permitió captar problemas fundamentalmente sobre el sentido de la vida, el desarrollo tecnológico y la responsabilidad del ser humano, ¿no? En esta impactante pieza, la belleza y el horror se mezclan de manera casi perfecta, por lo que, sin duda, es un imperdible para los amantes del terror gótico. Pues bien, la novela se divide en 3 volúmenes. El primero con 7 capítulos, el segundo con 9 y el tercero con 7. La obra inicia con 4 breves cartas enviadas por el capitán Robert Walton, quien ha zarpado hacia los congelados mares del norte para aportar a la ciencia nuevos conocimientos sobre la recóndita zona del planeta, a su hermana mayor, Margaret Walton Saville, quien vive en Londres con su esposo e hijos. La cuarta y última carta va acompañada por un extenso manuscrito en el cual nuestro capitán recrea los hechos narrados por un extraño personaje que él y sus personajes han visto y salvado de la muerte en aquel inhóspito desierto de hielo. El manuscrito mencionado comprende el resto de la novela. En mi opinión, Frankenstein es una novela fenomenal, en gran medida porque el horror que plantea se basa en la ciencia y la filosofía, por supuesto, llevadas más allá de los límites. A diferencia de otros autores que solo te dicen que un buen día apareció un monstruo, Mary Shelley compuso una historia perfectamente balanceada entre la ficción y la realidad, que espanta porque muestra aspectos y plantea preguntas terribles sobre la vida y la naturaleza humana, ¿no? Además, logró otro detalle que hace de esta pieza algo especial, es que se trata de la obra que inaugura el género de la ciencia ficción, de lo que te decía. Ahora, hablar de grandes obras del género de terror. Bueno, antes de que pase este tema, ¿tienes algún comentario? Sí, el primer comentario es respecto a lo que hablabas del terror gótico, ¿no? El terror gótico es un dato también, ¿no? Como muchos datos. La primera vez que se habla de terror gótico se habla en la novela de Horace Walpole, que se llama El Castillo de Otranto. El Castillo de Otranto, bueno, y ahí eso es lo que, como todos sabemos, ¿no? El terror gótico se origina en castillos. Luego más adelante muchos autores de terror van a tomar de estas historias, ¿no? De vampiros, de hombres lobos, de estas historias clásicas de vampiro. Digamos, el público se va renovando, ¿no? Y también el género se va expandiendo. En esa expansión se toman muchas de estas referencias y primeros relatos y se transgreden las reglas de ese relato y se lo lleva al límite, como puede ser, como decís vos, en el caso de Frankenstein.
En vez de decir hay un monstruo que aparece porque sí, mágicamente, no. Mary Shelley le da una explicación en parte científica en la época porque se hablaba de, digamos, había tecnología, pero era una tecnología muy precaria en el sentido de que usaban válvulas de Tesla y ese tipo de tecnología más relacionada con la electricidad, ¿no? Y no tanto lo tecnológico. Así que, bueno, y Mary Shelley trata, como decís vos, de responder esas grandes preguntas que hay más allá de la muerte. ¿Qué sucedería si el hombre puede revivir, si el hombre puede ser inmortal, ¿no? Que ese Prometeo que roba la flama a los dioses es inmortal. Todo esto Sí, claro, abre esta una fantasía puerta a infinidad de relatos que pueden venir más adelante, que vienen más adelante. sí, te digo, esta fantasía del hombre queriendo jugar a ser Dios, plantea todos estos conceptos más llevados a una explicación un tanto filosófica, ¿no? Tratando de entender la idea y el pensamiento como tal. Ahora, hablar de grandes obras del género de terror es imposible obviar a uno de los grandes exponentes, ¿no? ¿Qué te parece que hablemos brevemente y no lo quise mencionar al principio, pero ya que hablábamos de autores de terror, hablar brevemente de Edgar Allan Poe y su terror psicológico y cotidiano, ¿no? Que para quienes no lo saben, la vida de este hombre fue muy triste. Perdió a su esposa y se vio envuelto en peleas callejeras, apuestas y un uso excesivo de la bebida que lo condujeron a su muerte en los muelles de Baltimore, ¿no? Sí, como decís vos, no podemos obviar a los grandes escritores. Si hablamos de lo que es, me desvío un poco del tema, si lo hablamos lo que es lo que hablamos de ciencia ficción, los tres autores de la proto-ciencia ficción son Mary Shelley, Edgar Allan Poe y Julio Verne, ¿no? Son los abuelos, digamos, ¿no? De la ciencia ficción. Así que sí, sería un honor hablar del maestro Poe. Así que bueno, primero para hablar de Edgar Allan Poe, tendríamos que empezar por su vida y obra. Edgar Allan Poe, nacido en Boston, Estados Unidos, un 19 de enero de 1809, Baltimore, y fallecido un 7 de octubre de 1849 en el mismo lugar, fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense. Generalmente es reconocido como los maestros universales del relato corto, del cual fue, bueno, pionero y a la vez uno de los mejores escritores de relato corto de su época. Separando siempre de lo que es que Poe escribía sobre fantasía, ¿no? Había muy buenas obras, pero del realismo, ¿no? Y en cuanto a fantasía, Poe era uno de los principales exponentes. También estaba Lord Dunsany y había otros varios más también de la época. Washington Irving, él es un pionero también de la literatura de terror. Así que bueno, volviendo a lo que es Edgar Allan Poe y su vida. Él fue renovador de la novela gótica, creado por Horace Walpole, y también es especialmente recordado por sus cuentos de terror. Es considerado el inventor del relato detectivesco, que contribuyó asimismo también con varias obras del género emergente de la ciencia ficción. Él crea lo que es el relato de detectives, ¿no? Con su novela policíaca. Así que bueno, contribuyó a muchas historias que vinieron luego, que fueron, me olvidé el nombre, de Arthur Conan Doyle, lo que fue Sherlock Holmes, bueno, él fue uno de los antecedentes de Sherlock Holmes también, ¿no? Edgar Allan Poe era hijo de Elizabeth Arnold Poe y David Poe, actores ambulantes de teatro, quienes los dejaron huérfanos a la edad de 2 años. Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y vivió con este y su esposa en Reino Unido, donde comenzó su educación primaria. Los Allan acogieron al niño, pero nunca lo adoptaron formalmente, aunque sí le dieron el nombre de Allan Poe, ¿no? Le dieron su apellido. Bueno, después de regresar a los Estados Unidos, Poe siguió estudiando en la Universidad de Virginia y bueno, y en 1827 tuvo problemas de juegos y de bebida, así que bueno, eso le provocó la expulsión de la universidad. Él solía jugar a juegos de bebidas y de apuestas también, y eso era ilegal. Es todavía ilegal, pero bueno, en su época habrá sido más condenado socialmente.
Abandonó un poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlane y otros poemas. Luego se enroló en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, el Araf, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la cual también fue expulsado al poco tiempo. La miseria y el hambre lo acompañaron. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa. Recordemos que en esta época los relatos eran pagados por palabra, ¿no? Es la misma, más adelante lo vamos a ver con Lovecraft también. Los escritores de prosa eran los mejores pagos en su momento. Y él escribía cuento corto, por ende, también trataba de volcarse a la prosa por un tema económico. También llegó a escribir algunos textos literarios para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico, ¿no? y elegante a la vez. Debido a su trabajo, vivió en las ciudades de Baltimore, Filadelfia y Nueva York. Contrajo matrimonio con su prima, ¿no? A la edad de 13 años tenía su prima Virginia Clem. Y en enero de 1845 publicó su poema, bueno, que lo lleva a la fama, que es El Cuervo. Su mujer, bueno, muere 2 años más tarde de publicar El Cuervo, y él cae en un vacío que devasta su carrera emocional, físicamente, en todo sentido. Bueno, él fallece a los 40 años de edad, el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore. Nunca se supo el motivo de su muerte, nunca fue aclarado. Pero bueno, se le atribuyen causas como, por ejemplo, drogadicción, que lo lleva a un trágico final, alcoholismo, drogas, fallo cardíaco, suicidio y tuberculosis. La impronta del escritor, tanto su obra como su manera de escribir, marcó profundamente la literatura en su país y en la de todo el mundo. Fue un autor muy fecundo. Escribió alrededor de 60 cuentos, además de una serie de poemas. Aunque a este género no le dedicó el tiempo que él hubiera deseado, debido a su precaria situación económica. Para él, la máxima expresión literaria era la poesía. También escribió novelas, ensayos y otros escritos. Sus ficciones abarcan diversos géneros como el terror, la aventura, la ciencia ficción y la novela detectivesca. A este último se le atribuye su invención. En las novelas Los crímenes en la calle Morgue, El misterio de Mary Roget y En la carta robada, el detective protagonista, C. Auguste Dupin, es considerado el primer detective literario y el primero en usar el método de deducción lógica para resolver sus casos. Años más tarde, inspiraría a un joven Sir Arthur Conan Doyle a escribir su Estudio en Escarlata, donde nace la figura del detective definitivo Sherlock Holmes. Edgar Allan Poe es reconocido como uno de los maestros universales del relato corto y por ser el predecesor de la novela policíaca moderna. Sus relatos descollan por belleza literaria y por combinar en ello lo siniestro, lo macabro y el humor, el terror, el horror y la poesía. Algunos datos curiosos sobre sus obras son los siguientes. Su novela de narración de Arthur Gordon Pym fue continuada por el autor Julio Verne en su relato de La Esfinge de los Hielos, en 1897. Cabe aclarar que esta obra es la única novela de Poe larga, ¿no? ¿Verdad? Escrita en prosa. El poeta y ensayista Charles Baudelaire tradujo casi toda la obra de Poe desde sus primeras poesías. Como se sabe, Charles Baudelaire, él impulsó un poco la carrera de Poe al ser su traductor, ¿no? Del inglés al resto de idiomas. La Asociación Mystery Writers of America ha denominado en su memoria a sus más importantes galardones, los Edgars, ¿no? Es un premio a las novelas de misterio. Su personaje, Auguste Dupin, ya hablamos de esto. Su obra inspiró a autores como H.P. Lovecraft, el cual dijo que Poe fue el primero en darles ejemplo y enseñar el arte que sus sucesores, con el camino abierto y con su guía, pudieron desarrollar mucho más. Pese a sus limitaciones, Poe realizó lo que nadie había realizado o lo que nadie pudo haber realizado, y a él le debemos la novela de horror moderna en su estado final y perfecto. En boca de Robert Louis Stevenson, quien fue capaz de escribir Rey Peste, dejó de ser un humano,
Por su bien y movido por una infinita piedad hacia un alma tan extraviada, nos agrada darle por muerto. Destaca además que relatos como El hombre en la multitud, Berenice y El corazón delator tienen una agudeza y un ingenio que pesa entre el terreno de la cordura y la demencia. Aclara también que junto a su obra policial con Auguste Dupin, el despliegue de su ingenio acaba por aburrirnos. En palabras del escritor irlandés Padraig Colum, los relatos del barril del amontillado, El pozo y el péndulo y Ligeia son tan redondos y perfectos que no ofrecen superficie alguna de corte al cuchillo de la crítica. Georges Baudelaire le gustaba mucho la obra de Poe, tanto que comparó su obra con la de Diderot, Hoffmann, Goethe y Honoré de Balzac. En palabras del poeta Paul Valéry, continuador de la poesía de Poe, dice: «Tengo en alta estima las teorías de Poe, aprendidas de modo tan profundo como insidioso. Creo en la omnipotencia del ritmo y en especial en la frase sugerente. En boca del maestro Jorge Luis Borges, en la neurosis, como en otras desdichas, podemos ver un artificio del individuo para lograr un fin. La neurosis de Poe le habría servido para renovar el cuento fantástico, para multiplicar las formas literarias del horror. También cabría decir que Poe sacrificó la vida a la obra, el destino mortal al destino póstumo. Poe, indudablemente, pertenece a la historia de las letras occidentales, que no se comprenden sin él. También, y esto es más importante y más íntimo, pertenece a lo intemporal, a lo eterno, por algún verso y por muchas páginas incomparables. De esta, yo destacaría las últimas del relato de Arthur Gordon Pym de Nantucket, que en una sistemática pesadilla, cuyo tema secreto es el color blanco, bueno, podemos ver cómo muchos de los grandes poetas, escritores, ¿no?, dan su opinión acerca de la literatura de Poe. En boca del poeta y escritor en prosa Rubén Darío, dice: «La influencia de Poe en el arte universal ha sido suficientemente honda y trascendente para que su nombre y su obra sean a la continua recordados. Desde su muerte aquí, no hay año casi en que ya el libro o en la revista no se ocupen del excelso poeta americano, críticos y ensayistas y poetas. La obra de Ingram iluminó la vida del hombre. Nada puede aumentar la gloria del soñador maravilloso. El autor cultivó obras como Manuscrito hallado en una botella, La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, El diablo en el campanario, El hombre que se gastó y la conversación entre Helios y Charmion, que era un ejemplo de lo que se conoce hoy en día como la protociencia ficción. Junto a Mary Shelley y Julio Verne, fueron los que establecieron las bases de lo que serían los tópicos de la ciencia ficción. Así que bueno, Edgar Allan Poe fue un escritor prolífico para su época, en el cual, bueno, él se destacaba mucho en el relato corto, y él lo que buscaba era, bueno, un poco calmar su profundo, ¿no?, dolor que tenía interno por la muerte de su primera esposa, y él buscaba esas formas retorcidas, cómicas, esas formas no tan oscuras y tan perdidas, ¿no?, de poder llevar lo que él tenía en su interior al papel, al cuento corto, ¿no? Todos sus problemas con la bebida se vieron también reflejados, ¿no?, en sus historias, en la que el hombre pierde la cordura y termina matándose o matando a otra persona, ¿verdad? Así que también, en lo que es el relato detectivesco, él abre todo. No sé qué opinás de Poe, Rogelio. Él, digamos, abre muchas puertas a los diferentes géneros que vinieron a partir del siglo XX, el siglo XX en adelante, claro. Y él fue como el que abre las puertas, ¿no?, de todo esto. Exacto, como ya lo mencionabas, pues junto a Mary Shelley y Julio Verne, pues fueron totalmente una referencia para las narraciones de ciencia ficción, ¿no?
Y de hecho, enfocándonos en lo que es en el tema del horror, me gustaría hablar un poco sobre, podría decirse su ópera prima, lo que vendría siendo el Cuervo. El Cuervo, pues tengo entendido que fue una de sus primeras obras y a mí me hace recordar dos grandes inspiraciones en esta obra, hablando un poquito sobre la actualidad y trabajos contemporáneos bastante buenos, ¿no? El primero, pues es un capítulo de Los Simpson en el que retratan a la perfección este poema, ¿no? Del Cuervo, en el que este Homero está como, desesperado por este cuervo, encarnado por el mismo Bart Simpson, ¿no? Pero hay otra obra que a mí me parece, bueno, la representación se me hizo bastante magistral y fue una representación de Poe, el cuervo, y es en el capítulo de La Mosca en Breaking Bad. No sé si recuerdas este capítulo, que realmente creo que es el capítulo el que menos gustó a la audiencia en general, porque era un capítulo aburrido, entre comillas, ¿no? Se trataba de que Walter White estaba en el laboratorio y no podía continuar porque constantemente estaba siendo molestado por esta mosca, ¿no? Este capítulo es completamente está basado en el en el poema de Poe, del Cuervo. Y te digo que es una de las representaciones que más me ha encantado porque es bastante agobiante como el mismo personaje de Walter White está perdiendo la cordura. Se representa bastante en este hecho. Yo creo que en ese momento se trata del mismo Walter White más que de su contraparte, ¿no? Vendría siendo Heisenberg. En ese momento está como perdiendo la cordura y es cuando al final esta mosca que lo atormenta durante todo el capítulo pues no puede deshacerse de ella, ¿no? Trata de matarla y hace destrozos por todo el laboratorio y al final para nada, porque resulta que la mosca sigue estando en el laboratorio cuando toda su área de trabajo ya está completamente destruida. Y pues es bastante una metáfora de que pues además de que la mosca representa lo que vendría siendo la muerte por todo esto de la putrefacción, pues te das cuenta de que toda esta desgracia, toda la muerte, pues va a acompañarlo para siempre, ¿no? No sé qué opinas tú, no sé si has visto este capítulo para empezar, pero para mí es la mejor la mejor representación que se ha hecho del poema de Poe. Sí, lo he visto el capítulo de Los Simpsons también, así que sí, entiendo la referencia, como dijo el Cap América. He visto también este capítulo de Breaking Bad que vos me decís, de la mosca. Y sí, en el capítulo de Breaking Bad es tal cual. Los Simpsons, como todo, está plagado de fanservice y de también homenajes, ¿no? Porque Los Simpsons son un homenaje gigante, enorme a todas las películas, series, libros, o sea que personajes famosos, célebres, así que sí. Es tal cual. El autor, todo autor, esto abstrayéndome, ¿no? Hacia cualquier creación literaria o cualquier creación artística, ¿no? El autor siempre pone delante de sí un espejo, ¿no? En donde es reflejado su propia persona. Sus miedos, sus inseguridades, sus problemas, todo, ¿no? También sus cosas buenas, ¿no? Así que sí, en general, en este caso Poe escribe el cuervo teniendo miedo, teme a la muerte por él y también llorando a su amada, ¿no? A su prima. Así que, bueno, antes era más común esto, pero bueno.
En parte es así, es por eso, ¿no? Muchas veces me sucede con otro tema que no tiene nada que ver también, que yo uno muchos temas siempre, con Dalí, ¿no? Cuando él dibujaba el ojo, ¿no? El Dalí dibujaba el ojo porque era la vista a través de su arte, ¿no? Era su, digamos, era su arte, él viendo su arte y su arte mirándolo a él, ¿no? ¿Qué era arte para él? Para él era pocas cosas eran arte, pero digamos, dentro de las visiones de cada uno estaba el arte. Vos me mostrabas un vaso, pero él lo miraba de otra forma y era arte para él, ¿entendés? Y eso refleja cómo es la persona también, ¿no? Bueno, nada, no sé si. Sé que Poe había escrito muchos poemas y Lovecraft también, del cual hablaremos más adelante en el próximo episodio. Lovecraft ha respondido o ha continuado poemas de Poe. También tuvo varias continuaciones por otros autores también. Julio Verne, como explicaba, en su única novela, ¿no? Julio Verne luego la continúa. Edgar Allan Poe influye terriblemente en todos los autores que vienen después. La verdad que al hablar de temas como la locura, ¿no? Luego de eso, Lovecraft lo agarra y lo reinventa y sale de los escenarios que Poe usaba como los castillos, ¿no? Y toda esa cosa más medieval, más victoriana también, ¿no? Y bueno, él lo que hace es renueva este tipo de horror, ¿no? Y lo lleva al extremo, ¿no? A un horror en donde no hay salida. Así que bueno, nada, más adelante en el segundo programa, seguramente en el tercer programa, en la segunda parte del segundo programa, veremos un poco sobre la vida de este autor, Howard Phillips Lovecraft, y cómo él también Y rinde homenaje a Poe. claro, y tomaremos un poco, bueno, abarcaremos el tema de el terror cósmico, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Hay varios tipos de horror que nos quedan por ver, como por ejemplo el horror cotidiano, el horror más contemporáneo. Hay una especie también de terror, mezcla con sci-fi también. Hay un poco de todo, un poco de terror fantasioso, mitad fantasía, mitad terror también hay, existe también. Así que hay ¿Qué te bastante por parece? delante. ¿Qué te parece si para cerrar hacemos algunas recomendaciones literarias hablando de Poe? Está Eh, bueno, sí, yo sí. por yo por aquí tengo algunas, pues son, mira, ahorita la obra que tengo más en mente, pues, es el poema de El Cuervo. Sin embargo, el primer cuento que leí de Poe fue el famosísimo El Gato Negro, ¿no? Sí, Esa fue la primera obra que yo conocí de Allan Poe. Pues considerado como uno de los relatos más espeluznantes de la historia de la literatura, ¿no? La obra, bueno, por aquí tengo uno que otro dato. La obra fue publicada de manera original en el periódico Saturday Evening Post de Filadelfia en agosto de 1843. El cuento es además considerado como esencial en lo que es en la actualidad se conoce como terror psicológico, ¿no? En la historia del Gato Negro, pues se centra en un matrimonio joven que lleva una vida tranquila junto a sus mascotas hasta que él comienza a tener problemas de alcohol, ¿no? La perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, escribe el autor. En un ataque de furia, el hombre asesina al gato negro y ahí comienza una caída hacia un abismo de perturbaciones. Esa es la primera obra que yo conocí de Poe. La verdad es fantástica. El gato negro es de mis favoritas. Sí, totalmente. A mí me gustó mucho. Yo la primera obra que leí de él fue El corazón del ator, justamente la otra gran obra también de él, ¿no? El poema El Cuervo, realmente hace 2 años que lo conozco y es excelente. Es el alma de Poe escrita, ¿no? Pero bueno. En el caso del corazón del ator, me acuerdo de que lo oí en una radioficción de un hombre que lo relataban en una mesa, ¿no? Y a lo último, cuando él va a relatar la parte de que él escucha el sonido del latido del corazón y que los policías entran a la casa y lo empiezan a interrogar y a preguntarle, y él le dice, no, yo no hice nada, yo no hice nada, ¿no? Y él empieza a escuchar, a oír ese latido del corazón que lo delata, ¿no? Que lo delata, que es, ¿no? Su propia
en parte es su locura, ¿no? Que está por salir a flote, ¿no? Claro. Y él agarra y arranca las tablas del piso, ¿no? Y agarra y dice, ahí está el corazón, ahí está el corazón. Y yo en ese momento, cuando lo vi radioficcionado, el hombre que estaba en la mesa se levanta, golpea la mesa, ¿no? Y dice, ahí está su corazón, ¿no? Lo grita, ¿no? Con tanta pasión que es algo que no me voy a olvidar. Que sí, que está muy bien representado, ¿no? Que ahí está su corazón, dice, ¿no? Yo lo hice, ¿no? Y ahí él digamos, directamente desquicia y ya, digamos, acepta su locura, ¿no? Pero es muy buen relato, también recomendado. Y, Los y crímenes, justo bueno, que, de bueno, la calle Moore, también recomendadísimo porque ahí tenés a Auguste Dupin, que es el Sherlock Holmes, así que también muy recomendado. La Máscara de la Muerte Roja, ya hago mis últimas recomendaciones y te dejo. La Máscara de la Muerte Roja, que, bueno, seguramente el que vio la película de La Torre Oscura, La Máscara de la Muerte Roja aparece también. Esta película es de Stephen King, porque Stephen King toma mucho de la, de la mitología esa, ¿no? De Poe, ¿no? Y bueno, y de autores que también estuvieron en su época como Chambers y como por ejemplo El Rey de Amarillo, ese tipo de cosas, y él lo copia, digamos. No le pone el nombre de la Máscara de la Muerte Roja, pero el personaje es el mismo, ¿no? Eh, Esta cuestión de vender bestseller de él lo hace lo lleva a hacer estas cosas, ¿no? También a darle un tributo a los escritores que para él fueron una influencia, ¿no? Así que bueno, no sé si ya querés hablemos alguno más querés recomendar. sí, bueno, ya que mencionamos el tema del vampirismo en este capítulo, pues precisamente Allan Poe fue uno de los primeros escritores en abordar, ¿no? el tema del vampirismo, dándoles su toque personal y pues además femenino, ¿no? Eh, en su obra Ligeia y Berenice. Aquí Poe rompió con el arquetipo del vampiro masculino, ¿no? Y convirtió varios de sus relatos en el escenario perfecto de las vampirescas, ¿no? A Ligeia, por ejemplo, le atribuye un saber infinito, producto de su inmortalidad. Y en Berenice, por ejemplo, el narrador habla de la naturaleza frívola de la mujer vampiro, su palidez y apariencia pues nada humana. Lo que hace maravilloso a ambos relatos es que por sí mismo el lector caerá en cuenta de que estas mujeres hermosas son vampiros. Poe no solo lo sugiere con su espléndida narración, ¿no? Sino que está bastante claro, ¿no? Tal vez no está como explícito, pero, valga la redundancia, está implícito. Justo estaba revisando y encontré otras dos recomendaciones también para hacer. En cuanto, bueno, es un poema muy corto, recomendadísimo para todo aquel que le guste también de la barca o, ¿no? O pensar en qué es la realidad, ¿no? Y qué es un sueño. En el caso de Poe es un sueño en un sueño, que también, digamos, puede ir muy de la mano con poemas de la barca o poemas de Lovecraft, ¿no? Sobre el sueño, sobre el mundo onírico, ¿no? Y otro, también una historia recomendada de él que la he oído y la he visto también representado en una especie de corto o película también. Me acuerdo que de Menta, ¿cómo se llama? Bueno, es es un director que hace la verdad sobre el caso Valdemar, ¿no? Que es la historia que les quería recomendar. Ya lo estoy buscando. Me gustaría aportarte, pero no tengo idea. Narciso Ibáñez Menta. El nombre es Narciso Ibáñez Menta. Bueno, y esas son las recomendaciones. No sé si querés aportar alguna más. Yo particularmente me gusta una que se llama la charla entre Helios y Charmion, que es literalmente, si te lo pones a fijar, es ciencia ficción. Son dos espíritus o una especie de entes que hablan en el espacio sobre
cómo terminó la vida en la Tierra. Así que me parece, cuando lo leí dije, esto es una locura, esto no se puede haber escrito 50 años antes de la Guerra de los Mundos porque no encaja con nada. Así que no sé si tenés alguna otra recomendación o si No. querés, ya cerramos. Hay un poema muy reconocido Sí. que es Eureka, que muchos no lo reseñan, pero también está reseñado, está visto como una de las mejores obras de Poe, ¿no? En cuanto a prosa, también El Escarabajo de Oro, ahora que estoy revisando, El Escarabajo de Oro también. Y bueno, y el famoso cuento del pozo y el péndulo, que es como dicen los españoles, una pasada, ¿no? Yo la primera vez que lo leí me aterré con el pozo y el péndulo, ¿no? El secreto escondido era no quiero revelar ningún spoiler. Así que, bueno, no sé, Rogelio, si tenés algunas palabras finales sobre esto que estuvimos hablando, sobre el terror fantasmal, el terror con vampiros. Hoy en día los vampiros brillan, cambió un poco todo, así Hoy en que... día, pues, bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y es el tema de la inspiración de Stoker con Carmila, ¿no? Si bien Drácula es el vampiro por excelencia, antes de hubieron otros títulos que sirvieron como inspiración del mismo. Y pues te das cuenta de que pues todo con grandes éxitos son una recopilación de pues de otras grandes obras que afortunada o lamentablemente no han tenido la suficiente exposición a nivel global, ¿no? Porque bueno, si hablamos del terror, obviamente hay una comunidad que incluso pues saben muchísimo más de lo que hemos comentado aquí, ¿no? Que a final de cuentas pues nos llevaría horas y horas abarcar todo lo abarcable tan solo en una de las obras que hemos mencionado en este podcast. Pero pues no lo sé, al final creo que hablar un poco de esto y de aquello pues te hace también pues que haya variedad, ¿no? Y pues personalmente creo que ya lo mencioné al principio, pero yo soy un fanático empedernido del terror, ¿no? Y tanto en literatura como pues en el medio audiovisual, a mí me fascina. Genial, sí, el terror la verdad que es un género muy, muy prolífico para escribir y para oír, para crear, ¿no? Así que, bueno, Rogelio, ¿querés comentar acerca de tu proyecto? No sé si querés, qué es lo que haces, tu proyecto ya como para ir cerrando un poco el programa. Muy, muy bueno lo que dijiste acerca de lo que es el terror, ¿no? Que como una persona también, cómo es reconocida una obra y cómo se populariza una obra, ¿no? Así que no sé si querés querés comentar un poco acerca de lo que haces en tu canal. No quiero comentar de lo que hago, quiero comentar de lo que tú haces. Bueno. Ya, pues, ya se comentó en el anterior capítulo, pero pues lo seguiremos haciendo, ¿no? Que al final de cuentas es nuestro espacio y hacemos con nuestro espacio lo que queramos. Sí. Pues sí, me gustaría darte el comercial del trabajo que tú haces, ¿no? Para quienes no lo saben y que es la primera vez que escuchan el podcast, pues Andrés Fernández tiene un canal en YouTube. Ambos somos primerizos, pero nos dedicamos básicamente a lo mismo, que es subir audiolibros. Entonces, pues tratamos de hacerlo de una manera un poquito con la mayor calidad que podemos y dando nuestro propio toque, ¿no? Andrés recluta a varios creadores que prestan su voz a las historias que él quiere representar y pues
hace una edición fantástica en la que varias personas pues nos juntamos para darle vida a estas historias, ¿no? Actualmente pues está subiendo las obras de Isaac Asimov, pues uno también un gran referente en cuanto a ciencia ficción. Y pues nada, también les aviso que pues también yo he prestado una que otra voz a su proyecto y los invito a que le den un checada si son fanáticos de Asimov, de la ciencia ficción. Para quienes no lo saben, pues hablando un poquito sobre en términos generales, pues historias tipo Yo Robot, todos estos conceptos de leyes de los robots, pues vienen de este universo. Entonces, si les gusta, los invito a que lo sigan. Si aún no están familiarizados con este mundo, pues también los invito para que lo vean, y que es una pasada el trabajo que hace este señor. Y pues lo sigan, su canal de YouTube es Andrés Fernández. De igual manera, pues está aquí debajo en la descripción. Muchas gracias, Rogelio. Para los que quieren también, que los que les gustan la fantasía y quieren entrar de lleno en lo que es el mundo de Harry Potter, con su saga Harry Potter, bueno, Rogelio S. Castillo es el perfil del canal de YouTube de Rogelio. Y él lo que hace es un unipersonal genial. No sé cómo hace las voces, no se sabe. Hace poco me acaba de confesar que también hace los sonidos, o sea que es algo extraordinario. Para el que quiera, ver el arte puro de la imitación y de la construcción de personajes, realmente puede pasarse por ahí y va a encontrar voces tan conocidas como las de Dumbledore dando vuelta, y es una locura de una sola persona que imita todas las voces de una... parece una película. Así que nada, recomendadísimo el canal. Yo estoy a la espera todavía del capítulo 11 que ya lo está editando, así que para el que quiera pasar, Rogelio S. Castillo es el canal. También queda abajo registrado el canal, así que bueno, Rogelio hace... Mucho no sé de lo que hace Rogelio, porque como es mago, mucho no sé, ¿viste? Los magos nunca revelan sus secretos y tienden a desaparecer en el momento más indicado. Así que espero que no sea este el momento y que siga hasta el final del programa. Así que, cualquier interesado en seguir los libros de Harry Potter, que son realmente muy buenos, yo los estoy siguiendo con Rogelio también, y realmente me están gustando mucho. Se pueden dar una vuelta por su canal. A todo lo que es con el terror, justo te iba a decir que con respecto a lo que dijiste de la ciencia ficción, el terror y la ciencia ficción se unen mucho, ¿no? Vamos a ver muchos cuentos cortos, novelas, ¿no? Que hablen sobre un mundo futuro, ¿no? Y también los terrores futuros que llegan a ese mundo. Pero bueno, todo esto seguramente lo veremos más adelante en otro programa. Vamos a recomendar historias de terror fantástico y terror de ciencia ficción que son realmente duros, ¿no? Como así también está su parte soft, ¿no? También está su parte hard o dura, ¿no? Que le dicen. Así que, vamos a dejar todo eso para programas futuros. Y el próximo programa, que seguramente lo estaremos grabando esta semana que viene, va a ser sobre, la segunda parte de terror. Y ya estuve comentando un poco anteriormente sobre eso, así que no quiero dilatar mucho más sin decir nada. Así que, Rogelio, no sé si te parece, ya cortamos acá la transmisión. Ya, me parece justo y necesario. Sí, yo seguiría 5 horas más, pero realmente habría que ordenarnos un poco y empezar a ver los temas bien, ¿no? Como dijiste vos, es tan grande lo que se puede abarcar que en un solo programa no llegamos a comentar mucho, pero los pocos datos que damos espero que sean útiles y que
despierten la curiosidad de aquellos que escuchan el programa y que puedan, aunque sea poder rever, aunque sea una o dos obras de las que recomendamos. Los autores tienen más obras de las que nosotros explicamos. Bram Stoker tiene muchas obras muy buenas. Y bueno, todos los autores, ¿no? Sheridan Le Fanu también, tiene el autor de Carmilla, ¿no? Tiene historias muy buenas también por ser leídas y bueno, y también por ser redescubiertas, ¿no?